Les agradezco. Bueno, listo, muchachos. Entonces, lo que les estaba comentando para volver a reiniciar. Entonces, esta primera parte vamos a estar interesados en estudiar lo que es la hidroestática, ¿okay? No le vamos a permitir a esos fluidos que fluyan, que, mejor dicho, que se muevan, que varíen respecto al tiempo. Luego, entonces, sí vamos a ver lo que es la parte de hidrodinámica. Y ahí sí le vamos a permitir, vamos a quitarle ciertas restricciones a esos fluidos y les vamos a permitir que cambien respecto al tiempo. Sin embargo, nuestros sistemas físico, van a estar en un equilibrio a nivel de energía, ¿ok? Eso nos van a permitir a nosotros extraer de ese sistema una ley de conservación. Entonces, por eso es tan importante la clase del miércoles, cuando vimos los principios de conservación para sistemas que están aislados, ¿ok? O que no están en contacto o en interacción con otra parte del sistema, por ejemplo, roce, y aquellos que sí están en contacto con el medio ambiente o, dicho de otra manera, considerar fuerzas de roce. En nuestro caso no vamos a estudiar eso. Parte importante, de nuevo, principios de conservación de energía para sistemas aislados, donde nos van a permitir ya en la última parte del corte estudiar lo que es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de conservación de la velocidad. ¿Ok? Entonces, Néstor, el material de la clase está disponible ahí en el claro. Entonces, les comparto pantalla. Y vamos a... La idea es siempre participar, si tenemos preguntas las vamos haciendo, si no entendimos, en fin, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces, vámonos. Ok, entonces, aquí quedamos. Vamos a empezar a hablar, ¿ok? La idea es que nosotros vamos a tratar con la materia. Entonces, necesitamos entender cómo es la estructura de la materia. Más allá de que nosotros no vamos a llegar a esas escalas tan chiquiticas que están ahí, es decir, escalas pequeñas, se traduce en altas energías, nosotros no nos movemos a esas velocidades, ni tampoco vamos a estudiar sistemas a altísimas velocidades, quiere decir altas energías. Sin embargo, sí tenemos que tener presente que la materia o la constitución de lo que nosotros somos o de lo que es un fluido está o nace a partir de esta formulación de la materia o de esa visualización de lo que es la materia. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Pues nada, que la materia en su parte más interna, pues está compuesta de moléculas, parte importante de la definición de fluido, ya lo vamos a ver, de que esas moléculas tienen en sí algo que son los átomos y que ya sabemos hoy en día, bien sea porque lo leímos en un libro o por las redes sociales, que nos ayudan muchas veces también a entender, lo más indivisible de la materia o lo más pequeñito de la materia no es el átomo. Dentro del átomo tenemos otras entidades químicas, físicas, que son justamente el núcleo del átomo. Dentro del núcleo tenemos electrones, que ya los estudiaron bastante en electromagnetismo, ¿verdad? Y por supuesto, si vamos mucho más adentro en la composición de protones y neutrones, y electrones y neutrones, pues vamos a hablar de lo que son quark, en fin, ¿sí? Pero hasta esa parte no vamos a llegar. Lo que me interesa de aquí es que tengamos en mente de que nuestra materia es la parte, está constituida aún internamente por elementos mucho más pequeños, ¿ok? Entonces, la materia, ¿verdad?, está constituida en lo que son sólidos y fluidos, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, vamos a estar interesados en lo que son los líquidos y los gases. Ese básicamente es el objetivo de nuestro curso, estudiar los líquidos y los gases. Cada uno de ellos están dentro de la rama de lo que son los fluidos. Por eso es que el curso se llama Fluidos y Termodinámica. La verdad debería llamarse Líquidos y Termodinámica, porque en la parte termodinámica nos vamos a limitar o a concentrar en lo que son los gases como tal, ¿ok? Entonces, en la parte vamos a comenzar con lo que son los sólidos. Los sólidos, ¿y eso por qué me interesa hacer como esa, regresarnos como a bachillerato o a primaria? Bueno, porque justamente vamos a trabajar, un fluido puede ser un gas, un fluido puede ser un líquido, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que tenemos que ver cómo es la composición de ella. Entonces, un volumen cuenta, un sólido cuenta con un volumen y una forma definida. Un cubo de hielo lo podemos ver perfectamente cuadradito si lo hacemos bien, lo podemos ver redondo, ¿sí? Y ocupa y tiene una forma, un volumen, está ocupando, digamos, la cajita de donde se hacen los hielos. Ese hielito, esa pequeña porción de agua ocupó perfectamente eso. Eso quiere decir que tiene una estructura química bastante definida, lo que se traduce, como está acá, en puros enlaces químicos dentro de ese hielito, dentro de las moléculas de agua, por ejemplo. ¿Okay?
Los líquidos tienen la capacidad de definir su volumen dependiendo del contenedor que lo contenga. Entonces, en este caso, mi vaso de agua, esto va a ser el mismo volumen, pero en este vaso ocupa de esa manera, pero si yo lo hago y lo pongo en esta otra taza, ¿sí? Va a ocupar el mismo volumen, la misma cantidad de agua, pero en otro tipo de contenedor. Entonces, eso es una característica propia de los líquidos. No tienen forma definida. Una vez que nosotros, por ejemplo, lo echamos aquí en la mesa, él se va a esparramar por toda la mesa, entonces no podremos determinar una forma particular. La estructura química, o sea, esa manera de abrirse, de desparramarse, ¿verdad? Es propio de que tiene una estructura menos rígida que la de un sólido, ¿ok? Y justamente esa rigidez es lo que me permite a mí ponerlo en donde yo quiera y que él se amolde al dependiendo del contenedor que lo contenga, ¿ok? En el caso de los gases, pues son mucho más raros. Los gases no cuentan con una forma y a veces ni siquiera los podemos ver, ¿ok? Los podemos visualizar si los ponemos a interactuar, por ejemplo, con otros gases, o los hacemos circular a través de una corriente, les ponemos una cierta luz, por ejemplo, ultravioleta, que es una cierta longitud de onda, ya eso lo saben del espectro electromagnético, podemos visualizarlos, verlos. Ah, mira, hay un gas y se pone morado, se pone azul, ¿sí? Pero eso es con la interacción de otro medio. Solitos como tal no podemos. Por eso, a nivel, por ejemplo, de las casas, es necesario que a los gases del propano y el butano, que son los gases domésticos, se le ponga un olor. ¿Para qué? Para poderlos detectar. ¿Okay? ¿Alguien me habla por aquí? Eso, muy bien, Roosevelt, exactamente ese es. Roosevelt nos comenta, el neón, argón y xenón al ser estimulados dan luz. Muy bien, ¿sí? Pero más allá, exacto, al momento vamos a agarrar la idea de Roosevelt, ¿verdad? Gracias. Al momento de ser estimulado, es decir, de interactuar, nos dan luz, lo que nos permite que nosotros los podemos visualizar. Muy bien, ¿sí? O sea, emiten fotones, los fotones llegan a nuestros ojos, que son los fotorreceptores, las retinas, y nos dicen, mira, es azul, es amarillo, es morado, etc. ¿Okay? Muy bien, Ruth, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que les estaba comentando, y ahí la importancia de que el gas comestible o el gas doméstico, comestible no, el gas doméstico, perdón, tenga un olor, porque la incapacidad de poderlos ver nos hace, en este caso, en el gas de las casas, un peligro, por ejemplo, envenenamiento por metano, en fin, ¿ok? Entonces, no cuentan con una forma, a menos que estén confinados, no se puede decir que ocupen un cierto volumen, ¿ok? Como tal, a menos que estén confinados. Entonces, la característica es que es una estructura química volátil, presenta poca unión entre los componentes. O sea, esa unión ya es, fíjense que aquí están como separados, ¿no? Entonces, ahí ya más adelante, ¿verdad? Vamos a estudiar qué le ocurre a ese gas cuando le subimos la temperatura o cuando le bajamos la temperatura, puede ser. En pocas palabras, cuando hacemos una variación de temperatura. ¿Qué pasa cuando esos gases los confinamos en un lugar más estrecho? Todas esas cosas son las que vamos a estudiar en la otra parte del curso, ¿ok? Entonces, la materia siempre hemos sabido que es sólido, líquido y gaseoso, o líquido, sólido, gaseoso, como lo hemos estudiado acá. Entonces, la estructura de la materia presenta diferentes estados y dependen de los cambios, principalmente de la temperatura. Eso también lo hemos visto desde primaria. Sabemos que los estados o las transiciones entre cada uno de esos estados son del fusión, que es el más fácil, es el de ver el de sólido al líquido, el de evaporación, el de líquido a gaseoso, que tenemos uno que pasa directo, que es el famoso sublimación. Por ejemplo, ustedes saben por qué los cometas se les ve esa estela, para que vean que eso no es nada más acá, ¿ok? Eso ocurre a nivel de todo el universo. ¿Saben por qué a los cometas se les ve la colita, ¿sí? ¿Qué es eso que nosotros vemos así como en el cielo? ¿Saben qué es eso? Los cometas cuando se acercan al sistema solar interior, o sea, de Marte para acá, el Sol calienta su núcleo y los que poseen agua, o en algunos casos su propia masa sólida, pasa de sólido a gaseoso, dejando una estela a su paso. Es decir, se sublima, exactamente, ese era el punto, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en ese momento, cuando vemos esa estela, esa colita,
es que hubo un proceso, como lo acaba de decir Rufel, exacto, paso directo de lo que es el sólido al gaseoso. Es decir, es extremadamente violento. Digamos que los cambios a sólido a líquido son cambios que son naturales, que son esperados, pero hay cambios muy violentos, cambios bruscos en el estado de la materia, que es de sólido a gaseoso, no le dio chance de volverse líquido. ¿Por qué? Por las altas temperaturas. Miren que la flecha que tengo acá, son tan altas las temperaturas a ese punto, el ejemplo que les acabo de colocar, que no tiene chance de volverse líquido, pasa absolutamente rápido al gaseoso, ¿ok? Y ese es justamente el proceso que vemos en la colita del cometa, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, yo siempre que pueda les voy a buscar ejemplos en todos lados para que visualicemos eso, porque no necesariamente la física no está en los cuadernos, en libros, la física está en todos lados, ¿ok? Bueno, tenemos también lo que es la parte de solidificación, que es el estado natural cuando hacemos hielo, y pues obviamente de gaseoso a sólido lo que tenemos es un descenso de temperatura. A lo largo de esos procesos, tanto de aumento como descenso, lo que estamos viendo son cambios en la materia. ¿Por qué es importante eso? Bueno, muchachos, porque dependiendo de la variación de esas variables, temperatura, presión, que ya lo vamos a conocer, pues vamos a tener diferentes estados de materia. ¿Cuáles nos vamos a concentrar? Obviamente nos vamos a concentrar en aquellos que sean capaces de fluir como tal, ¿ok? Entonces, volviendo, si entonces tenemos materia, quiero que nos enfoquemos en la parte de las moléculas. Entonces, la materia en su adentro, porque retrocedamos un poquito, esto es como un zoom, obviamente, lo que le estamos dando, tenemos moléculas, nosotros estamos compuestos en un 80% de agua, el planeta es prácticamente agua, así que la molécula más abundante de nuestro cuerpo, ¿cuál es? La del agua, pero también tenemos otra, que es la molécula del ADN, así que en nuestro cuerpo yacen dos moléculas abundantes, lo que son el agua y el ADN, ¿verdad? Pero hablemos del agua, entonces estamos compuestos casi el 80% de pura agua. Bueno, y entonces, ¿qué es un fluido? Bueno, entonces, imagínense que ahora tenemos moléculas, por ejemplo, el de la glicerina, que es ese que está ahí, por decir una, ¿ok? Por decir un ejemplo de las moléculas. Entonces, definición número 1, un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas gracias a ciertas fuerzas. Ojo con eso. Las moléculas no es lo mismo decir una molécula de 2 hidrógenos y un oxígeno que de un oxígeno y 2 hidrógenos. Todo el mundo creo que sabe eso. Cuando me refiero a que es un conjunto de moléculas, esas moléculas sí tienen un orden, sí tienen una distribución química particular de ella. La glicerina, el agua, el ADN, el carbón, en fin, ¿sí? Pero, ¿cómo ellas se están uniendo para formar ese nuevo ente, ese nuevo elemento que vamos a conocer como fluido? Es a lo que me refiero con que se ordenan de forma aleatoria. No tienen un orden, ¿ok? Cómo ellas se posicionan para conformar ese nuevo ente que se llama fluido, ¿ok? Punto número 2 importante, y se mantienen juntas gracias a ciertas fuerzas. Entonces, ya tenemos que imaginar que entre cada una de esas moléculas, internamente, hay fuerzas que lo mantienen unidas. Esas son fuerzas de ligadura, es decir, mantienen unidas a cada una de esas moléculas. Cuando esas moléculas comienzan a separarse, ese fluido empieza a degradar en otro compuesto. Entonces, ya no va a ser el petróleo, ya va a ser un petróleo de menor, por ejemplo, de menor o de mayor densidad, ya vamos a hablar de eso. Es decir, es otro tipo de fluido. Si le quitamos iones al agua, ¿qué se nos transforma? Es decir, si alteramos el agua, sigue siendo un fluido, pero no es el agua como tal. Entonces a eso me refiero con que si debilitamos la estructura de ese fluido o de ese nuevo ente que estamos definiendo, pues se nos transforma en otro. Entonces por eso es tan importante percibir o tener en cuenta de que ellas se mantienen unidas gracias a ciertas fuerzas que están actuando entre ellas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listo. Ok, entonces vamos a poner unas observaciones. Dice, los fluidos pueden pasar de líquidos a gas por variaciones de parámetros sistemas, por ejemplo, temperatura, ¿verdad? Y lo más importante es, solo estaremos interesados, solamente vamos a estudiar los fluidos viendo solo aquellas propiedades que hacen capaz al material de fluir. Esas fuerzas internas de las que yo le acabo de comentar,
Fuerzas entre las capas. Pensemos, por ejemplo, en la viscosidad que les comentaba en la ecuación el lunes pasado, que son propiedades que están como que, imagínense la miel, que lográramos como partir, dividir la miel por pedacitos. Bueno, esa fuerza que une cada una de esas capas, no muchachos, nada de eso lo vamos a interpretar aquí, ¿ok? Para poder mirar a esas escalas de longitud necesitamos mucha más energía, y la energía en la que nosotros estamos moviendo es bastante tranquilo, ¿ok? Todo es bien despacio. Entonces estamos mirando el fluido como desde afuera, como un gran ente. Mirarlo en su interior, eso no lo vamos a hacer aquí, ¿ok? Ya mirar las propiedades, interactuar todo lo que es la dinámica, es decir, él como grande, y aparte considerar las propiedades internas, eso ya se lo dejamos a las ecuaciones que les mostré el lunes, ¿ok? A esa parte de la introducción. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos mirando interacción entre las capas del fluido, es decir, estamos midiendo viscosidad. Eso no lo vamos a hacer aquí, ¿ok? Se lo dejamos a las personas que vayan a trabajar en ingeniería industrial, petróleo, fabricación de, por ejemplo, de aceites para carros, en fin, ¿ok? Entonces, solamente vamos a estudiar solo aquellas propiedades que me hacen capaz al material de fluir. Entonces, los fluidos en reposo, como les dije, vamos a estar estática de los fluidos y la parte de la dinámica. Eso es lo que vamos nosotros a estudiar. Un punto importante aquí, punto importante, ¿verdad? Cuando hablamos de fluidos, una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es que la presión y la densidad están relacionados. Entonces tenemos que empezar a visualizar que para poder hablar, ¿se acuerdan el lunes también que les comenté que no se habla de masa como la masa de la partícula? Hablamos de densidad. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de densidad está metido la masa. Solamente que como este fluido va a ocupar un volumen, necesitamos decirle al sistema que estamos trabajando es con una densidad de materia. Entonces, como no podemos decir, agarro toda esta agua y esta agua mide, pesa, tiene una masa de tanto, no. Ese líquido tiene una cierta densidad. ¿Por qué? Porque es tanta masa ocupando un cierto volumen. ¿Okay? Entonces, presión y densidad van a estar relacionados siempre. De hecho, en los ejercicios, que creo que vamos a hacer unos hoy, no vamos a poder trabajar con masa. Trabajamos a través de la masa, a través de su densidad, de la densidad propia de cada fluido. Una de las cosas también que siempre hemos sabido, ¿verdad? Creo, ¿no? Es que sentimos más presión o menos presión dependiendo si cambiamos la altura. A ver, ¿quién me comenta algo sobre eso? Algo que yo creo que, por ejemplo, cuando nos montamos en un avión, que una son de las primeras recomendaciones que nos dan, mascarillas de oxígeno, y nos dicen en caso de despresurización de la cabina. ¿Por qué? ¿O por qué creen? La idea es entender eso hoy. Por la presión atmosférica, ¿no? Por lo que nosotros estamos acostumbrados a cierta atmósfera a cierto nivel del mar. Un avión comercial divinamente puede volar a 10 kilómetros de altura, más alto que el Everest. Entonces, allí el aire es mucho menos denso y respirar se torna difícil. ¿Por qué? Porque nuestra caja torácica, pues que contiene los pulmones, está a cierta presión también. Entonces, cuando nosotros inhalamos y exhalamos, estamos haciendo como si fuera una bomba. Necesitamos extraer y expulsar. Entonces, esa diferencia de presión nos ahoga. Ok. Bien, ¿quién más? Rosul mencionó cosas importantes que las vamos a ver, ya dame un chance. Mencionó atmósfera, poco a poco lo vamos a entender. Mencionó un punto de referencia, altura, mencionó el Everest. Volamos a 10.500 pies, más o menos, esa más o menos la altura que alcanzan cierto, sí, que yo me acuerdo de 10.500, 10.700, estamos por encima de la altura del Everest, por eso yo coloco esta imagen acá, no necesariamente es el Everest. Esos son dos puntos importantes que acaba de mencionar. ¿Alguien más? Se podría decir que es, creo que la fuerza que aplica como un fluido, porque digamos, en términos, o sea, si estamos más abajo, hay como más fluido sobre nosotros, ¿no? Que pues sería el gas o el oxígeno. Y estando más arriba hay menos, por ser así, menos También por la fuerza. altitud, entre más altitud, menos oxigenación. Exacto. O sea, entre más arriba estemos, hay menos como gas, por ejemplo, así, digamos, del oxígeno, por dar un ejemplo. Entonces, ahí es como decir que tenemos menos presión. Igual cuando estamos en el fondo del mar, hay más como agua encima de nosotros.
Ajá, ¿quién más? Muy bien, ¿sí? ¿No es porque hay menos cantidad de partículas a mayor altitud? Menos cantidad, está más es lo que llaman oxígeno enrarecido, se llama eso, ¿cierto? Más o menos eso también lo mencionó Roosevelt, con muchas palabras más especializadas, pero es exactamente eso, ¿sí? Sí, miren, ahorita mencionaron Iván, y no me acuerdo qué pena el otro nombre. Sebastián. Juan, O Juan, Juan, ajá, Juan, sí, Juan, sí. Juan. Juan y Iván mencionaron. Primero, mencionaron que si me voy al fondo del mar y bajo, tengo como más encima mío tengo más presión, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Y me gusta mucho que todos, ojalá todos estemos en esa misma onda, es decir, que tengamos esa intuición. La idea es darle formalidad a esa intuición, ver por qué esa presión cuando subimos baja, pero cuando bajamos aumenta. Parece como al revés, ¿no? Y como contradictorio, pero bueno, pero si bajo no debería ser menor que sur. No, fíjense que ya ustedes muchos tienen la intuición. Hay algo que me está presionando a mí en la cabeza, por decirlo, ¿no? Mientras que si subo, la presión tiene que disminuir. Eso lo vamos a ver ahorita y lo vamos a ver matemáticamente cómo va a surgir, ¿ok? Entonces la verdad es que sí, la altura y presión o distancia o sí, distancia, altura y la presión están directamente relacionados. De hecho, una va a influenciar a la otra. Para llegar a entender eso, de nuevo acá, estamos en este caso, en la parte de abajo, estamos sometidos a la densidad del aire, ya hablaron de poco oxígeno, la verdad es que ese aire empieza a perder oxígeno, se empieza a hacer como menos puro, ya no es el 100%, en fin, o sea, ya no es un oxígeno bueno, no es un oxígeno bueno, entre comillas, no tiene la calidad suficiente, algo que mencionó Roosevelt, para nivelar la presión de nuestra caja torácica, por ejemplo. Y esa presión aquí en el mar, también tenemos una densidad. La cuestión es, bueno, ¿quién es el que está haciendo acá esa, esa presión sobre la cabeza, ¿sí? Aquí en el océano. Y acá, ¿quién es el que nos está haciendo esa presión? Claro, lo decimos en la cabeza como para sentir algo que está aquí sobre nosotros, pero la verdad es sobre todo lo que nosotros representamos, toda nuestra materia, el aire que está en nuestros pulmones, el agua que está circulando sobre nosotros, es decir, toda la materia. Entonces, para eso necesitamos recordar o definir lo que es densidad. Entonces, densidad, muchachos, no es más que una relación entre lo que es la masa del fluido, miren que ya no hablo, ya no vamos a hablar de la masa del fluido, o sea, la masa como la masa puntual. ¿Por qué? De nuevo, porque él es un ente que está ocupando un gran volumen. Así que esa masa viene realmente representada a través de la densidad. Por supuesto, el volumen también, pero es una relación inversa. Entonces, la masa del fluido y el volumen. Todos sabemos que la densidad es una relación que es masa sobre volumen, ¿ok? Aquí les hago la pregunta. Bueno, debemos tener en cuenta que podemos analizar un sistema de dos fluidos. Siempre lo hemos hecho. Agua, aceite, agua, petróleo, y agua y aceite, porque todos hemos mezclado agua y aceite. Y en el agua y petróleo todos hemos visto la noticia de un derrame petrolero, ¿cierto? La pregunta que les hago a ustedes, para todos, me gustaría que alguien más participara, ¿y por qué el aceite y el petróleo flotan en el agua? Porque Porque dicen que es tienen menos diferente denso, ¿no? densidad que el agua. Sí, o ¿Cómo? sea, Perdón. porque dicen de que es menos denso, entonces como ¿Quién es que, menos denso? El digamos, aceite y el aceite, el petróleo. porque el agua va abajo y el aceite va arriba, es Ujú. como que sale ¿Qué a flote. qué dicen los demás? Es como, digamos, cuando uno en un incendio le dicen que uno se tiene que ir hacia abajo porque ahí es donde está el oxígeno, porque el humo tiende a subir. Y entonces, Está al revés. Es más denso. Sí, en este caso sí es el revés. ok. Sí, claro, la respuesta es esa. Ahí estamos comparando, digamos que esa pregunta la dejo, porque obviamente, primero estamos hablando de densidad, la respuesta va relacionado, va direccionado hacia lo que es densidad. Sí, ahí lo que estamos comparando es que uno es más denso que el otro. La pregunta es, ¿quién es más denso? ¿Cuánto es la densidad del agua?
por aquí les tengo los datos, la densidad del agua es de aproximadamente, ¿verdad? En kilogramos metros cúbicos, ¿sí? Puedo cambiar las unidades también, es de aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico, 1000 kilogramos por metro cúbico, mientras que diferentes aceites, ¿verdad? Porque no es lo mismo la densidad de un aceite de oliva a una densidad de un aceite de palma. Entonces, los aceites están más o menos entre 700 kilogramos por metro cúbico y 950 kilogramos por metro cúbico. Entonces, el petróleo también va a depender del tipo de petróleo. Obviamente, tipo de petróleo, una cierta densidad. Está entre 0,75 y 0,95 kilogramos por litro. Entonces, imagínense, nada más pensando en los aceites, tenemos una diferencia de casi 300 kilogramos por metro cúbico con respecto al agua. Entonces, tenemos 700, de nuevo con los aceites, hasta 950 kilogramos por metro cúbico. En comparación con el agua, él es menos denso, los aceites, que el agua. Por eso tenemos un efecto de flotación, de flotamiento, de verdad, del aceite con respecto al agua. Lo mismo ocurre con el petróleo. Entonces, esa es la razón, ¿no? Entonces, el punto de vista, digamos, más físico, menos físico, pero mucho más químico, porque esto es una propiedad que tiene que ver más con la parte de química, con la composición de la materia como tal y el volumen que ocupa, pues entonces el agua es más densa que esto. Por eso, más o menos, lo que estaban explicando ahorita también de los incendios, ¿ok? Como un ejemplo. Una tablita que nos va a ayudar mucho para el ejercicios, ahí la tienen disponible, es la densidad de alguna sustancia. Es importante, hay unos datos importantes, ¿quién puede visualizarlos? Son, fíjense que digo, densidades de algunas sustancias comunes a temperatura de los 0 grados y presión atmosférica estándar. Eso poco a poco lo vamos a entender. Lo de la temperatura creo que es algo más natural, mientras que lo de la presión atmosférica no. Sin embargo, ya muchos lo han mencionado, esa presión atmosférica es la presión que la atmósfera terrestre influencia sobre nosotros, o sea, afecta sobre nosotros y sobre todo lo que estamos aquí. Entonces, lo que quiero dejar claro con esas dos observaciones que están acá es que estas densidades están dependiendo directamente de las condiciones iniciales del sistema, es decir, temperatura y presión atmosférica. Dicho de otra manera, si yo cambio eso, pues van a cambiar las densidades, ¿ok? Y eso tiene que ver con ¿qué? Que si yo diluyo más, si tengo diluyo más la composición química, lo coloco menos fluido o más denso, ¿ok? O sea, menos fluido, más juntico todo, o súper fluido, es decir, todo así que se desparrame por todos lados, pues eso va a influenciar en el volumen, por tanto va a influenciar en la densidad, ¿ok? Acuérdense lo que les hablamos al inicio, el estado de esa materia, el cómo se comporte, va a depender de la temperatura, ¿ok? Entonces, eso está ahí como material de apoyo, digámoslo así. Esa tablita lo vamos a utilizar. De hecho, creo que por aquí vamos a tomar, creo que por ahí un dato de aquí, dentro de poquito, ¿ok? Miren que el agua pura, mirenlo aquí está, de kilogramos metros cúbicos, exactamente 1000 kilogramos por metro cúbico. Agua pura, ¿ok? Listo, vamos a comenzar entonces a hablar de lo que es presión, densidad. Entonces, imagínense esto. Entonces, vamos a considerar, vamos ya a empezar a meterle ya la parte, digamos, vectorial, la parte física. Vamos a considerar eso que está ahí, yo no lo he puesto a moverse, ¿se acuerdan que se los mostré en el simulador? Lo que hice fue tomarle una fotico y ponerle arreglarlo ahí más o menos para que podamos la idea llegar. Vamos a considerar una fuerza. Esa fuerza que está ahí, yo la voy a aplicar tangencialmente al fluido. Intenten ustedes, abrirle el grifo, ¿verdad? Y aplicar una fuerza tangencial. Tangencial quiere decir, pues obviamente, hacia los lados, como lo estoy aplicando acá. La pregunta es, entiéndase presión, aunque no lo hemos definido, como esto, o sea, presionar, o sea, impulsar, apretar, ¿sí? Intuitivamente, ya lo vamos a definir físicamente. La pregunta es, si yo aplico una fuerza tangencial al fluido, ¿habrá o existirá presión? No. Por aquí me dicen no. ¿Quién más? Existe, pero se contrarrestaría con esa fuerza, ¿no? Se balancearía. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hay o no hay presión? Porque presión tiene que llevarme a mí, pues piénsenlo, que también lo vamos a estudiar y se los voy a sacar de ejemplo,
agarren la manguera le dicen manguera, no sé, la de agua de regar el jardín y pónganle tápenle la boquita. Eso, de alguna manera, influencia lo que estaba saliendo, o sea, cambia. Dicho de otra manera, si me contrarresta, no hubo nada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la pregunta es, el hecho de que exista presión es porque está ejecutando un cambio sobre el fluido. Entonces, ¿habrá o existirá presión si aplico esa fuerza tangencialmente? Yo pienso que sí, profe. Sí, profe. Sí, yo creo que sí. Sí, porque No, por la manguera no. o por la llave está entrando una cantidad de agua y pues si se limita ese espacio de salida, Que pues esa seguir cantidad saliendo el mismo torrencial de agua por un hueco más chiquito y Calma, por calma. ende sale más. Calma, qué pena. Cuando puse el ejemplo de la manguera, miren que la manguera yo no le hago, yo le estoy tapando, ¿sí? Estoy yéndome en una dirección que no es tangencial, ¿sí? O sea, cuando les dije eso, cuando les dije lo de la manguera, es porque al momento de yo hacer presión, entiéndase presión como una alteración, si hay una consecuencia, yo la veo. Me acaban de decir, aumenta el torrencial, dijeron, o sea, sale mucho más duro, ¿cierto? Entonces, causa una modificación del fluido. Piensen para eso, o sea, la de la manguera de nuevo se los traje para que vean que hay un efecto, si la aplico como es, si aplico la presión correctamente. Piensen ahora en el grifo, la ven así salir. Intenten aplicarle una fuerza tangencial por los lados. A ver. Profe, pero no, Yo cuando respondí que no, yo estaba tomando el ejemplo del grifo y ahí no Ajá, hay. sí, no, está bien. Ajá, ¿qué más? Cuando no, de nuevo les puse lo de la manguera es para que vieran que si aplico la presión en una dirección, o sea, si aplico algo que vamos a definir en una dirección correcta, hay un efecto sobre el fluido. En este caso, la manguera cambia la velocidad. Eso lo vamos a ver también, ¿sí? Pero acá, si la aplico tangencial, ¿hay un cambio? ¿Existirá presión? No, ¿sí? La fuerza que yo aplique o que voy a definir, porque la presión es una fuerza, muchachos, como intuitivamente debimos haberlo visto ya. Si yo la aplico tangencialmente al fluido, el fluido, por su capacidad de fluir, lo que va a hacer es esto, y se va para el otro lado, ¿sí? Como tal, no hubo presión. Él busca, de nuevo, hago esto, como que busco atraparlo, y por su capacidad de fluir, al hacer, se va para el otro lado, ¿ok? La pregunta es, bueno, consideremos ahora una fuerza con una cierta magnitud aplicada perpendicular a la superficie de lo que representa un objeto al fluido. ¿Qué ocurre? Que ahora, para nosotros de ahora en adelante, sobre todo para lo que viene, ¿verdad? Vamos a agarrar del fluido, por ejemplo, miren esto, ¿sí? Un vaso con agua. Ese cubito que está ahí no es que yo metí un cubito de hielo o de otra cosa, no. Es que para poder estudiar lo que le ocurre al fluido como tal, vamos a tener que agarrar un representante de ese fluido, como un diferencial, ya por ahí van las cosas, ¿sí? Como si fuese un pedacito. Y lo que vamos a ver es, bueno, a ese pedacito, como si pudiéramos cortar un pedazo de agua, ¿qué le está ocurriendo? Imagínense que a ese pedacito de agua ahora yo no le hago tangencial, sino que se lo aplico perpendicular. Por eso dice, perpendicular a la superficie de un representante del fluido o el objeto. La pregunta de nuevo es, ¿habrá o existirá presión? En ese caso, sí. Entonces, la presión va a ser una fuerza que sea aplicada perpendicularmente a la superficie del representante de ese fluido. Por eso todos me dijeron hace rato, sentimos una presión sobre las cabezas, sobre el cuerpo de nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando bajamos. O cuando subimos, esa presión va a disminuir. Fíjense que ustedes la estaban sintiendo intuitivamente, la estaban imaginando sobre su cabeza. Entonces, si nosotros, la fuerza que ejerce el fluido estático sobre un objeto siempre es perpendicular a la superficie del objeto. Y en ese caso, miren que acá, obviamente, si la aplico de nuevo tangencial, la capacidad de fluir de él le va a permitir escapar. De hecho, de otra manera, no siente la presión. Pero si la aplicamos perpendicular al representante que estemos considerando en ese momento para poder hacer el estudio y para poder hacer la deducción de las fórmulas que vamos a trabajar, necesitamos considerar esa fuerza F,
¿ok? Que me va a generar lo que es presión perpendicular a la superficie de ese fluido, ¿ok? Preguntas aquí, muchachos. Profe, eso significaría que, pues, cuando uno aprieta una manguera o algo así, sale más rápido es porque no hay presión. No, en ese caso, Andrés, cuando es la última parte que vamos a estudiar acá, en ese caso tiene que ver con el área que estamos tapando. Entonces va a haber, cuando les mencioné hace poco en la introducción de la clase de hoy, sobre una conservación, sobre una ley de conservación, es eso, ¿ok? Entonces, a medida que como va a haber una relación entre el área y la velocidad para compensar y conservar, algo que vamos a llamar una ley de conservación en ese momento, ya lo último, vamos a llegar a eso en la última parte del corte, para yo compensar y que se conserve, pues como tapo menos área, necesito aumentar velocidad. Entonces, por eso es que cuando el efecto de cuando tapamos la manguera sale ese chorro así, mientras que cuando lo liberas, pues sale a su presión natural, la presión que traiga naturalmente el agua de la, no sé, de la motobomba o de la calle, no sé, ¿ok? Entonces, no tiene que ver con eso directamente, pero aquí, porque ahí lo que estamos es viendo ya una relación ya de velocidad. En ese caso, el fluido sí se está moviendo. Entonces, digamos que ahí el concepto es un poco más complicado, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Mejor? Sí, profe, sí. Listo, ok. Entonces, aquí, punto número 1, ¿verdad? Vamos a ir resumiendo poco a poco. Nuestro fluido lo vamos a caracterizar vía la densidad, puesto que tiene, obviamente, va a tener una masa, pero también ese fluido está ocupando un cierto volumen, así que no podemos dejar atrás eso. Número 2, para hacer presión, para que exista el concepto de presión, esa fuerza, va a ser, la magnitud de esa fuerza tiene que ser aplicada perpendicular a ese diferencial de fluido que vamos a considerar de nuevo. Este cubito que está acá no es un taco de madera, es un pedacito de agua, ¿ok? Es difícil visualizarlo, pero es como que necesitamos tomarlo. ¿Para qué? Porque como eso está distribuido continuamente a través de ese recipiente, yo no puedo inferir de manera discreta, decir, yo no puedo agarrar y sacar la cuenta. No, yo agarro un pedacito y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Qué creen ustedes? Bueno, voy a integrar por todo el espacio, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de la presión, y una de las cosas que vamos a aprender es que la presión se distribuye uniformemente o homogéneamente por todo el fluido, ¿ok? Entonces, por eso, tomamos un diferencial, consideramos las cosas ahí y luego extendemos a todo el fluido. ¿Okay? Entonces, la fuerza que ejerce el fluido estático sobre un objeto siempre es perpendicular a la superficie del objeto. ¿Okay? Entonces, nada, definición primera, la definición más importante, digamos, es presión se define como la magnitud de una fuerza F por unidad de área de superficie. ¿Por qué? Porque miren que acá ella está aplicando es sobre la cara de este cubito, por aquí abajo, sobre la cara del otro cubito, por aquí al lado sobre la cara y así sucesivamente. Así que no es sobre el volumen, está, digamos, como que puntualmente apuntando a cada una de las caritas. Por eso es que es natural, decir acá, que la presión se define como la magnitud de esa fuerza que o sea, la presión es la consecuencia. ¿De qué? De la aplicación de esa fuerza normal o perpendicular por unidad de área. ¿Ok? Entonces, la cuestión es, bueno, ¿y cómo ahora yo determino presión? Porque, ok, entiendo que es presión, bueno, pero dime ahora, ¿cómo hago para cómo hago yo para determinar la presión de un cierto líquido sobre un objeto? ¿Ok? Por ejemplo, o del líquido o del aire sobre nosotros, o sobre este cuarto, por ejemplo. Bueno, entonces ahí, permítanme un momentico, renovar grabación, que son los sistemas de seguridad de los museos más importantes del mundo. Yo intenté buscar un video o algo así, no encontré, pero yo sé que son así porque, pues, sí sé. A ver, ¿cómo creen ustedes que son los sistemas de seguridad de los museos más importantes del mundo? Cuando les digo los más importantes, son porque guardan las mejores obras de arte así súper importantes de la humanidad.
Pues digamos que, por ejemplo, digamos de que tienen, yo qué sé, una pieza de oro, ¿no? La tienen ahí sobre una placa, entonces sienten que se quita, a lo mejor suena la Sí, alarma o yo no sé, sí, ¿sí? tiene un sensor de tiene un sensor de presión, ¿sí? Ese objeto que está ahí, ustedes no han visto la película Indiana Jones, ¿no lo han visto? Que él llega, quita, agarra y luego La él calavera. quiere, no, la otra, la que él quita y pone un saco y agarra como el peso y lo pone y quita el ídolo, ¿no lo han visto? Es exactamente eso, un sensor de presión. ¿Qué pasa? Que aquí miren que hay un vacío. Ese vacío, al momento de ser modificado por el peso, miren que ya les voy hablando de cosas, ya les voy hablando de fuerza. El peso es la magnitud de la fuerza gravitacional, muchachos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él tiene un cierto, ese vacío es mayor o menor dependiendo de la presión, del peso que tenga el objeto. La mayoría de los museos que tienen, por ejemplo, bustos, ¿sí? O sea, como escultura, tienen un sensor de presión. Ese sensor de presión es altamente modificable, o sea, muy sensible. Por eso es que ese tipo de museos son climatizados, tienen una temperatura acorde. No es solamente por conservación, es porque también una variación por ejemplo, en la temperatura puede hacer que el objeto como tal pierda, así sea, una minúscula partícula de su composición, por ejemplo, algún color, algo que se caiga, eso ya va modificando poco a poco su peso. Esos sensores de presión son tan sensibles que ante cualquier cambio de ese tipo, ¡pum!, modifica y se activa la alarma, como me acaban de decir ahorita. Entonces, para que vean que eso sí existe y es basado justamente en el concepto de presión. Entonces, esta fuerza, miren lo que está acá, tenemos el sensor de vacío, esta fuerza diferencial de fuerza. ¿Por qué? Porque miren que acá, lo que tengo es todo un fluido. Entonces, necesito estudiar un pedacito para poder expandir el concepto hacia todo el fluido como tal, ¿no? Entonces, tengo el área, la fuerza aplicada sobre el área, ese vacío se va a hacer mayor o menor dependiendo de cómo es la magnitud de esa fuerza, ¿ok? Entonces, vamos a entender un poquito, eso era como para explicarles esto y hacerles ver que estas cosas sí existen, ¿ok? Los sensores de presión. Entonces, vámonos por acá. Y eso que está ahí es simplemente como una superficie. Lo negrito, ¿no? Y esto que está acá va a ser un diferencial de superficie. ¿Okay? Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar un representante de ese diferencial de superficie. A ese representante, como una superficie, lo voy a denotar por delta S. ¿Qué es exactamente un delta A? La magnitud de ese delta S es ese delta A que está aquí. Entonces es un vectorcito, ¿verdad? Y la magnitud de ese delta S es lo que vamos a denotar por delta A. ¿Okay? O sea, lo que vale. Acuérdense que el área no es un vector, pero esto sí. Entonces, como él está aplicando en una cierta dirección, porque es un vector, es una fuerza, pues está aplicando sobre un representante. Entonces, tengo el delta acá. Ahora me dice que la presión, esa fuerza, aquí dice, perdón, acá, dice que la fuerza decía, qué pena ya les muestro acá. La presión se define como la magnitud de una fuerza por unidad de área. Entonces, vuelvo aquí. ¿Dónde está? Ay, qué pena. Perdón, acá, ¿sí? Entonces aquí dice, la magnitud de esa fuerza es la presión por la unidad del área. Miren que esa fuerza que está acá tiene que tener la misma dirección de este vectorcito que está aquí. Entonces, esa fuerza se está aplicando sobre este delta F, que es sobre este diferencial de ese pedacito de área que agarré de mi volumen. De aquí uno ve que entonces esa presión es la fuerza sobre la unidad o sobre ese diferencial, que en módulo termina siendo el delta F sobre el delta A, que es exactamente lo que tengo yo acá, ¿sí? Entonces, presión se define como esta presión
yo incluso podría decir que esto es un delta P, si quiero hablar de diferencial. Entonces yo podría hablar que esto es un pedacito, estoy evaluando cómo es ese pedacito de presión. Cuando yo ahora esto le tomo límite a todas esas áreas que se hagan lo más pequeña posible, lo que estoy es considerando pequeñitas contribuciones, cada vez más pequeñas. ¿Qué estoy haciendo? De lo discreto estoy pasando a lo continuo. Entonces, cuando el límite de esos delta, que denote aquí, delta A, tienden a 0, de esto que está acá, es lo que realmente voy a llamar presión. Entonces, ¿qué pasa? Que esta presión termina siendo, como esto ahora era un diferencial de la fuerza, ahora esa fuerza se está esparciendo, la estoy considerando como puros delta, 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 ahora pasa a ser la fuerza. Entonces, que es justamente lo que nos hace o lo que nos ayuda a hacer este proceso de límite. Estamos tomando todas las contribuciones de eso. Entonces termina siendo la fuerza, que eso va a depender, miren que es una fuerza externa, ¿ok? Es algo que está aplicándose sobre esto, sobre el área. Y esa es nuestra primera gran definición. Presión es igual a fuerza sobre el área de la sección. Se puede llamar la sección transversal. Cuando tenemos un volumen y hacemos una sección transversal, nos está quedando justamente es un área, por ejemplo, un plano, ¿ok? Si estamos hablando de también en inglés puede ser cross section, por ejemplo, que es sección transversal, el área, por ejemplo, superficial de un cierto volumen, en fin, hay muchas maneras de identificar que en efecto estamos trabajando con ¿qué? Con un pedacito del área. Entonces, de nuevo, esto que está acá es un diferencial de superficie. Lo que hicimos fue estudiar en ese pedacito cómo es la presión. Pero la fuerza, fíjense que la presión es prácticamente un escalar, porque miren que quien lleva justamente las unidades y la dirección, o sea, la que está llevando, perdón, la dirección o la característica de vector son justamente la fuerza y el vector, cuya magnitud es exactamente el diferencial del área. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra primera gran fórmula y esto es justamente lo que es presión. Así que, para ir concluyendo, digamos esta parte, para determinar la presión necesitamos conocer el área sobre el cual se está aplicando esa fuerza y la naturaleza de esa fuerza. ¿Okay? Necesitamos saber quién es esa fuerza. Si tenemos información de la presión, por ejemplo, atmosférica, la presión estándar, por ejemplo, aquí en este cuarto o ahí en donde están ustedes, podemos determinar cuál es el módulo, cuál es el valor de esa fuerza. Así que con esa fórmula podemos jugar bastante, pues nada más tenemos 3 grados para movernos. Presión, fuerza y área. ¿Okay? Preguntas hasta aquí, muchachos. Todo claro, profe. ¿Todo claro? ¿Sí? Vale, entonces esa es la razón del por cuál es esto, ¿sí? O sea, tenemos acá un límite, pero pues yo quise sacarles esto para que entendiéramos que límite de qué, ¿ok? Entonces, esa es la razón del por qué. Importante, obviamente. Yo creo que una de las digamos, conclusiones también, aparte de tener ya una fórmula, la primera, bueno, la primera fue densidad, la segunda para trabajar, es que al momento de yo pasar de esas pequeñitas contribuciones de la superficie o del fluido, pues básicamente ya yo podré hablar de qué es la presión sobre todo el fluido, ¿sí? Con esta fórmula yo estaría respondiendo, porque ya vi cómo fue el proceso para obtenerla. Es muy fácil yo presentarles, la fórmula es esta, pero ¿cómo es que se entiende de que la presión se está distribuyendo por todo el fluido? Aquí, en el paso al límite, ¿okay? Es donde se entiende eso. Viene de considerar pequeñas contribuciones y luego extenderla a todo el fluido, ¿ok? Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Listo. Bueno, está, ¿no? Unidades. Soy extremadamente rígida con lo que son las unidades. Si se dieron cuenta, en el Classroom ya yo les coloqué unos pequeños, y yo diría que tontos ejercicios, tontos entre comillas, parece tonto, pero no lo es. Y son las unidades, ¿ok? Son ejercicios de conversión de unidades. Yo les recomiendo que las hagan fuertemente. ¿Por qué? Porque, muchachos, una de los fallas más grandes
en física por parte de los estudiantes, y yo diría que hasta de profesores también, es el análisis dimensional. Para mí es crucial el análisis dimensional. Créanme que eso se le pide desde el estudiante de bachillerato hasta el estudiante de un doctorado, ¿ok? Entonces, unidades de la presión. Unidades de la presión. Bueno, como venimos de una fórmula que es fuerza sobre área, pues entonces, básicamente, en unidades del sistema internacional, es decir, el MKS, van a ser unidades de fuerza, van a ser los newtons, y unidades de área, pues metro cuadrado. Eso equivale a lo que vamos a conocer de ahora en adelante como un pascal. A través de esa conversión es como si estuviésemos haciendo, o sea, un newton sobre metro cuadrado equivale a un pascal de presión. Entonces, de ahí vienen los kilopascales, los hectopascales, o sea, toda la diversidad de cambios en los múltiplos de esta unidad, ¿ok? Entonces, ojo con eso, porque pueden haber ejercicios, de hecho en la lista que ya voy a colocar dentro de poco, hay un ejercicio donde pido o doy un dato de presión en kilopascal, y hay otra unidad en centímetros, por ejemplo. Fíjense bien que el pascal es algo propio del sistema MKS, porque viene a partir de los newton y metro cuadrado. ¿Cuánto es un newton? Pregunto. 1 kilogramo por metro sobre centímetro cúbico. Digo, por sobre centímetro cuadrado. ¿Eso está bien lo que dijo Mateo? No, es sobre el segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado, sí señora, perdón. Ah, Perdón, entonces perdón. un newton es, acuérdense que newton viene de fuerza viene de masa, aceleración. Entonces si estamos en el sistema MKS es longitud, masa, longitud sobre tiempo al cuadrado. En el MKS sería kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, ¿ok? Bueno, tenemos equivalencias entre eso, y son un poco más bien los ejercicios que les propuse ahí, son como 4 ejercicios, una cosa así, ¿no? Pero es para que no haya problemas con eso, muchachos. Tenemos otros sistemas de otras unidades. Generalmente vamos a trabajar en pascales, es decir, en el MKS es mucho más cómodo, tenemos mucha más familiaridad con ese sistema. Sin embargo, podemos hablar de una libra por pulgada cuadrado, de dinas sobre centímetro cuadrado. Esto es súper importante. Una atmósfera también es una unidad la atmósfera, unidad de presión, es de 14.7 libras por pulgada cuadrado. Todas esas equivalencias son buenas tenerlas. Que una atmósfera, otra unidad, es equivalente a 760 milímetros de mercurio, que un bars es 10 a la 6 dinas sobre centímetros cuadrados. Entonces miren qué podemos hacer, si conocemos la equivalencia entre dinas, por supuesto, todas las unidades del numerador son unidades de fuerza, eso es lo que llamamos libra fuerza. Todas las unidades del denominador son unidades de área, exceptuando esta, que se mide de otra manera, y eso es un ejercicio que vamos a hacer aquí. Vamos a trabajar con lo que es el milímetro de mercurio cuando hablemos de los instrumentos de medición de presión, ¿ok? Digo ahí, el sistema es MKS y en otros sistemas métricos. También tenemos lo que son en otros sistemas métricos, lo que es una atmósfera. Miren que aquí antes teníamos atmósfera y libras fuerza pulgada, y acá tenemos atmósfera milímetros de mercurio, y aquí tenemos atmósferas y pascal. Esto lo vamos a usar creo que dentro de poquito. Libras pulgadas cuadrado es lo que uno denomina un PSI, significa Pound Force per Square Inch, ¿ok? Eso también se usa mucho, y la verdad se usa mucho cuando vamos a rectificar la presión de las llantas del carro. Entonces, por ejemplo, les traigo un ejemplo, valga la redundancia. La presión de unas llantas de una camioneta Ford, de una 4x4, por ejemplo, es de 32 PSI, entonces son 32 libras fuerza por pulgada cuadrado, y en un Ford Fiesta pequeñito es de 28 PSI. Otra equivalencia muy importante es el de un bar a pascales. Entonces todo eso deberíamos tenerlo ahí en el cuadernito, y si no, pues lo pueden dejar acá, ¿ok? Entonces les recomiendo altamente que hagan ese ejercicio, son poquitos, de nuevo parecen tontos, pero no lo es, muchachos. Un ejercicio con unas unidades malo está totalmente malo, ¿ok? No podemos mezclar unidades, lo mismo que cuando trabajábamos con cinemática, con dinámica, no podemos, no se puede, ¿ok? No es algo que está permitido, ni desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista matemático. ¿Por qué? Por algo que se llaman órdenes de magnitud. Hay órdenes de magnitud entre cada una de esas unidades, ¿ok? De nuevo, eso está disponible ahí en el Classroom.
La lista de ejercicios todavía ni siquiera tengo por qué colocárselas, la estoy elaborando porque pues todavía no tenemos como material como para ir haciendo ejercicios, ¿ok? Preguntas hasta aquí, muchachos. Es bueno que tengan todas esas ahí como anotaditas, ¿ok? Hagan una listica, una tablita y las Profe, ¿hay alguna diferencia entre este ATM con A minúscula que el del anterior? Uy, no, a ver, ¿escribí otra? Ah, no, no, qué Más bien. pena, ya lo corrijo, mira, ya lo vamos a corregir. No, Ok. gracias, no. Y lo mismo con el bar en la anterior. No, en la nada, siguiente no hay un bar con no hay ninguna mayúscula diferencia. y bueno. No, Ok. gracias, Iván, ya lo voy a corregir, ya lo voy a anotar por aquí. Corregir nomenclatura. No, ¿ok? Para todos y que quede grabado, no hay ninguna diferencia entre esa add, simplemente fui yo escribiendo y ya, ¿ok? Entonces la misma add en minúscula, mayúscula es atmósfera y la bar son los bars exactamente lo mismo, ¿ok? Gracias. Y bueno, ¿sí? Esas son lo que serían las cuestiones de las unidades. Nada, vamos a hacer el primer ejercicio, muchachos, ¿ok? Vamos a hacer el primer ejercicio y ver cómo es que vamos a manejar todo eso de la densidad, en fin, ¿no? Entonces, permítanme acá volver a la grabación. Listo. Tenemos que tener una buena comprensión lectora, interpretar. La mayoría nos gusta que nos digan de una vez, esto es esto, esto es esto, esto y esto, ¿no? Entonces, nada, vamos a ir interpretando poco a poco. Dice, un cuarto con las siguientes dimensiones, 3.5 metros, 4.2 metros y una altura de 2.4, ¿okay? En un cuarto dice, ¿cuál es el peso que el aire hace sobre el cuarto cuando se tiene una presión de una atmósfera? ¿Okay? Parte 2 dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que la atmósfera aplica sobre la cabeza de una persona teniendo un área de 0.04 metros cuadrados? Considere que la densidad del aire es de 1.21 kilogramos por metro cúbico. Eso es algo que está acá, de hecho. Aquí está, ¿dónde está? No está. No está. Ah, sí, perdón, aquí en las unidades. ¿Dónde está? Acá está, aquí está. Aquí. Ahí está. Una atmósfera es de 1.03 por 10 a la 5 pascales. Creo que lo que vamos a utilizar ahorita. ¿Ok? Entonces, no, esa es la densidad. No, esta es la del aire, la densidad del aire. Creo que sí está aquí, perdón. A ver. Aire, ahí está. 1.29 por 10, eso aquí, por kilogramos por metros cuadrados, metros cúbicos, perdón. ¿Ok? Entonces, volvemos acá. Dice, a ver, ¿qué nos están pidiendo? Tenemos la El peso del aire. El peso del aire, ¿verdad? Y el peso del aire, ¿qué representa? ¿Sería la fuerza en la ecuación que nos habías dado, profe? Exactamente, es la fuerza. Así que entonces, ¿cuál es la fuerza? Piensen que es importante identificar quién es la fuerza. Y nos dicen, ¿cuál es el peso? Entonces ahí tenemos que recordar que el peso realmente es la magnitud de esa fuerza. Entonces, lo que nos están pidiendo es, ¿cuál es la fuerza prácticamente? Por supuesto, tenemos que sacar primero quién es el volumen. ¿Por qué? Porque el peso, recordemos que va a ser masa por gravedad. Luego, ¿de dónde es que vamos a sacar la masa? Lo que les dije al inicio, a través de la densidad, ¿sí? Entonces, por eso es que nos están dando aquí que la densidad del aire es esto. Entonces, primeramente, vamos a poner acá, tenemos las dimensiones, vamos a decir que tenemos las dimensiones del cuarto, pues van a ser de 3.5, de 4.2 y 2.4 metros respectivamente, cada uno obviamente, ¿no? Listo. Entonces, eso quiere decir que, bueno, y aparte, ¿verdad? Como para redactar un poquito, dicen, lo que nos piden es exactamente el peso, la magnitud, mejor dicho, la magnitud. Profe, Dime. cuando tú nos estabas explicando la definición de presión, tú nos decías que era el diferencial de fuerza por el diferencial de área. Sí. Aquí en vez de área sería volumen. No. Mira que aquí, volvemos acá,
sigue siendo área porque él está aplicando sobre un pedazo. O sea, imagínate que la atmósfera, o sea, el aire, está aplicando sobre un pedacito de nosotros, ¿sí? O sobre un pedacito del cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando digo pedacito del cuarto, estamos como en esta parte de la cuenta. Pero yo no quiero en el pedacito del cuarto, yo quiero la información de toda la presión sobre todo el cuarto. ¿De quién? Del aire. Entonces, de ahí, a través del paso al límite, pase a esto. Sigue siendo área, ¿ok? Por eso es que nos dicen acá, aquí primeramente nos están dando cuál es el peso. No me están preguntando presión todavía, ¿ok? Mira que la segunda pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que la atmósfera aplica sobre la cabeza de una persona teniendo un área de tanto? Ahí sí, ahí ya tenemos que tener en cuenta que tenemos una atmósfera de presión. ¿Sí me va a entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Lo primero Sí. que me están preguntando es la magnitud de la fuerza. Fíjate, el peso que el aire hace sobre el cuarto cuando se tiene una presión de una atmósfera. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Número 2, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que la atmósfera aplica sobre la cabeza de una persona teniendo un área de tanto? Pero ¿a cuánta presión está sometido el cuarto? A una atmósfera, ¿cierto? Y por eso es que nos piden esta parte de acá, considera que la densidad del aire es de tanto, es porque necesitamos extraer para calcular el peso la masa, porque va a ser masa por gravedad, ¿ok? Vamos para allá, con calma. Dice, lo que nos piden exactamente es la magnitud de la fuerza gravitacional. Vamos a colocar aquí entre paréntesis en la primera parte. En esta primera parte. ¿Ok? Para ser más específico. Entonces, masa por gravedad va a ser, la verdad, la masa, entonces voy a escribir aquí, por otro lado, sabiendo que ρ, para que vean el despeje, es esto, eso quiere decir que la masa va a ser ρ por volumen, ¿ok? Entonces ahí sí, masa por gravedad, porque lo que voy a escribir ahorita es esto, va a ser ρ por el volumen, ¿ok? Por la gravedad. Entonces el ρ es exactamente ¿cuánto? La densidad del aire, 1.21. Entonces, luego, el volumen va a ser, pues, 3.5 por 4.2 por 2.4. ¿Me pueden ayudar con ese calculito aquí, por favor? 35.28 metros cúbicos. 35.28. 28. ¿Confirman? 28 metros, muy bien, cúbicos. ¿Ok? Todos están en MKS. Luego entonces, la masa por gravedad, que es la magnitud, el peso, por aquí me hablan en el chat. Gracias. Masa por gravedad me va a quedar ρ, que es el 1.21, este que me están dando acá, la densidad 1.21, sí, 1.21 kilogramos, ¿es esto? Sí, kilogramos por metros cúbicos. Si quieren a nivel de las cuentas, podemos obviar también las unidades, pero teniendo en cuenta de que estemos haciendo todo esté bien en el mismo sistema métrico, en fin, ¿sí? Por el volumen, que son 35.28 metros cúbicos. Este está bien para hacer el inicio, para que vean cómo chequeamos las unidades, y por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Miren que es necesario que esta unidad tiene que quedar, porque estamos midiendo fuerza, así que esto tiene que quedar unidades ¿de qué? De Newton. Miren dónde están. Este metro con este metro cúbico se va. ¿Quién me habla aquí? Gracias, Ruth. Ese es el, a ver, 506.20 newton, gracias. Así que esto que está aquí me está dando 560. ¿Qué? No me da. ¿No me da qué? Ay, qué pena. O sea, hace 1.21. Sí. 1.21 por 30. Ay, ya va. Que hay un... Y también medio diferente, profe. Una coma de más. Ya va, muchachos. ¿Cuánto fue que me dijeron? 35.28 esto, ¿cierto? Acá. Sí. Ah, no, perdón. 418.35. ¿Todo? Sí, ahora sí. Sí. Todo eso.
¿Me Debí meter mal ayudan? el dedo. 400, 18, 418. 25 newtons. 35. 35. profe. 35, profe. Gracias, 35. Ahí está. Y ahí está la primera respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué acabamos de calcular nosotros? Pues nada, ¿cuánto es el peso? ¿Cuánto es la magnitud de la fuerza que siente la persona sobre un cuarto de eso? ¿Ok? Esa es la primera que está ahí. La primera. Preguntas hasta aquí. Y bueno, de nuevo, como un primer ejercicio está súper bien que ya hemos visto, porque miren que nos queda kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, es decir, perfectamente un newton. ¿Ok? Entonces, eso está bien. Preguntas hasta aquí, antes de pasar a la parte B. ¿Todo claro? O más o menos, como quieran, no sé. Sí, profe, claro. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Listo. Vamos entonces con la otra parte. Dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que la atmósfera aplica sobre la cabeza de una persona teniendo 0.04 metros cuadrados de área? Sobre un área, perdón, de 0.04 metros sobre cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? ¿Cierto? Entonces, sabemos, Despejar la aquí nos cosa. están, exactamente, aquí nos están dando ya una atmósfera. Entonces, nos están diciendo que, entonces, para la segunda parte... de presión. Por eso les dije, era como utilizar de presión. Entonces sabemos que esto es presión es igual, perdón, presión es igual a la fuerza sobre el área. Ya tenemos el área. Eso quiere decir que la fuerza va a ser presión por área. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, miren lo que tenemos por aquí, ¿no? Tenemos el área, ¿verdad? Tenemos una atmósfera, ojo con eso, ¿verdad? Y tenemos metros cuadrados aquí, atmósfera, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, según lo que acabamos de ver, ¿será que podemos trabajar atmósferas con metros cuadrados? Toca hacer la conversión, ¿no? Muy bien, ¿sí? Entonces vámonos por acá. Aquí es donde estaba buscando aquí la ayuda. Y creo que está aquí, ahí está. 1.03 por 10 a la 5 pascales. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa el pascal? Porque el pascal es un newton sobre metros cuadrados. Entonces, si yo tengo eso, pues estoy todo ok. ¿Ok? Porque, de nuevo, pascal está, es un newton sobre metro cuadrado. Entonces, listo, vamos a hacer esa conversión teniendo esto, utilizando lo que tenemos por aquí. Y nos vamos de nuevo al bloccito, ¿verdad? Y hacemos nuestra cuentica. Entonces, fuerza. ¿Cómo sabes que es una atmósfera, profe? Míralo. En el dato. Ah, ok. ¿Listo? Ok, chévere. Entonces tenemos acá una atmósfera. Vamos a hacer la conversión. Sería una atmósfera. Vamos a ponerlo como lo puse ya. Una atmósfera para que no haya confusión, ¿cierto? Hacemos la conversión de una vez. Entonces 1.03. Me voy por acá otra vez. 1.03 por 10 a la 5. ¿Ok? Por 10 a la 5. Por 10 a la 5 pascales, de nuevo, eso es equivale a un newton sobre metro cuadrado, o sea que estamos ok, sobre una atmósfera acá, para que se vayan las atmósferas, y me queda por el área, que es ¿cuánto? 0.040 metros cuadrados, ¿ok? Se dan cuenta, aquí, miren de nuevo, atmósferas y atmósferas se me van, ¿qué? Consistencia de las unidades. Dentro del pascal tenemos ¿qué? Newton sobre kilogramos, metros sobre ¿qué? Segundos cuadrados, ¿cierto? Perdón, tenemos sobre metros cuadrados. Metros cuadrados sobre metros cuadrados, recordando acá un pascal, perdón, un gran corchete, un pascal equivale a un kilogramo, metro, segundo cuadrado, ¿ok?
sobre metro cuadrado. ¿Ok? Unidades de fuerza sobre esto. Este metro cuadrado cancela este y me queda exactamente lo que me tiene que quedar. ¿Unidades de qué? De fuerza. ¿Me ayudan ahí con esa cuentica, por favor? Sería 1.03 por 10 a la 5 por 0.0040. 4120, profe. Gracias. 4120 newton, ¿sí? Newton, ¿por qué? De nuevo, aquí tenemos la equivalencia. Entonces, eso es nuestro ejercicio. ¿Ok? De nuevo, la importancia de las unidades. ¿Ok? Aquí lo que hicimos fue la conversión. Ya lo igualito lo teníamos, una atmósfera a través de acá del material que tenemos por 0.04. Chequeamos, Pascal es esto, el metro cuadrado se va con metro cuadrado, quedando únicamente lo que equivale a un newton. ¿Ok? Preguntas, muchachos. ¿Puedes subir un segundo al problema de nuevo, profe? Por favor. Sí, claro, ya voy. Voy a pausar acá. Ok, vuelvo a leer. Dice, considera una cama y un colchón de agua. Las medidas de dicho colchón son de 2, 2 y 30 centímetros. La primera pregunta es, ¿se encuentra el peso del agua en el colchón? ¿Okay? Entonces, la fuerza gravitacional que está efectuando, que está influenciando, está siendo aplicada sobre el colchón. Esa es la primera pregunta. Muy parecida, o si no es exactamente la misma que la anterior. Dice, además, encuentre la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama del agua descansa sobre su posición normal. Dice, suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. Eso es para evitar problemas, por ejemplo, de vacío. No el vacío que estábamos hablando hace poco, sino como que, bueno, pero ¿qué pasa con el hueco, ¿no? Entonces, lo que estamos idealizando el sistema. La cama está totalmente en contacto con el suelo. Eso es, ¿ok? Y la última parte dice, ¿y si la cama de agua se sustituye por una cama regular de 300 libras que se sostiene sobre 4 patas? Cada pata tiene una sección circular de 2 centímetros de radio. ¿Cuál es la presión? Pensemos un poquito. Pensemos un poquito. ¿Nos podrías dar la densidad del agua, por favor? Sí, claro. Muy bien. Dato importante. Sí, vamos ahí entonces colocando. Ya son súper rápidos ustedes. Datos. ¿Okay? La densidad del agua, por aquí la tengo de dato, 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué es lo primero que tenemos que notar de ese ejercicio? En general, lo leímos y que le tenemos que tener súper cuidado. Unidades. Las unidades, muy bien, ¿sí? Entonces, tenemos una mezcla bastante. Tenemos 30 centímetros, tenemos 2 metros y 2 metros, todo está ok. Tenemos luego, bueno, la densidad del agua ya se las acabo de dar bien. Luego tenemos 300 libras. Luego tenemos cada pata tiene una sección circular. ¿Quién sabe por qué será que nos están dando eso? No lo sé, alguien me lo explica. De 2 centímetros de radio, ¿cuál es la presión? Entonces tenemos varias preguntitas. La primera, proceder de la misma manera que la anterior. Entonces lo que estamos es calculando, vamos a calcular, es el peso, ¿ok? Exactamente la magnitud de la fuerza gravitacional. Entonces nuevamente, en la primera parte, digamos para la primera parte, lo que puedo hacer es lo siguiente, dividir como la lista de ejercicios, no esperar que la tengamos más amplia y ponerle de este tipo hasta lo que hemos visto. Sí, eso sí lo puedo hacer. Para la primera parte, se me está ocurriendo ahorita, para la primera parte procedemos de manera similar a la anterior. ¿Okay? Entonces lo que me están diciendo es masa por gravedad, de nuevo es, ya cuando coloco masa por gravedad estoy hablando de la magnitud de la fuerza gravitacional, nuevamente va a ser ρ por B por la gravedad, ¿ok? De nuevo acá donde ρ es masa sobre volumen por si acaso, ¿ok? Entonces me queda que masa gravedad es igual a ρ, que sería exactamente los 1000. Ahorita sí, chequeo, todo está bien. Vamos a borrar aquí y vamos a calcular el volumen primero por esas unidades que tenemos por ahí. Entonces, pero el volumen es los 2
metros por los 2 metros. ¿Por cuánto? 0.3. Bien, 0.3 metros. ¿Ok? ¿Y eso me da cuánto? ¿Quién me ayuda? 1.2. 1.2 metros cúbicos. Muy bien, ¿sí? Y ahora sí, entonces masa, gravedad, ya teniendo todo en metros cúbicos acá, todo chévere, entonces nada, aquí también la gravedad 9.8, entonces tenemos 1000. Podemos obviar las unidades, aquí no hay problema. El volumen es de 1.2 y tenemos acá 9.8. Sabiendo y habiendo chequeado de que todo está en nuestro sistema métrico, el correcto, o sea, todo lo tenemos igual, en kilogramo el MKS, pues esto nos va a dar unidades de ¿qué? De Newton. Así que esto es ¿cuánto, por favor? 11.760. 11.760 newtons. ¿Ok? Esa es la magnitud de la fuerza gravitacional. Es decir, muy parecido al anterior, exactamente lo mismo. Ya pensamos encuentre el peso del agua en el colchón. Además, encuentre la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama de agua descansa sobre posición normal. Y aquí dice, suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. Profe, ahí sería la fuerza, esa fuerza para calcular la presión, ¿sería el mismo peso? El mismo peso, exactamente, ¿sí? ¿Quién es esa fuerza? ¿Quién es? Dice, encuentre ¿dónde? Además encuentre la presión que ejerce el agua. Pero la presión del agua se transfiere en una fuerza. Entonces es el agua sobre el colchón. ¿Quién es esa fuerza? La fuerza gravitacional. Por eso les dije acá. Esto que está acá es una fuerza externa. La presión sobre el fluido. Y eso es una consecuencia de una presión, de una fuerza externa al sistema. La presión es algo propio del fluido. Consecuencia, o sí, como consecuencia de algo, de una respuesta hacia una fuerza que viene de afuera. En este caso, ese de afuera se entiende, obviamente, naturalmente, que la gravedad está accionando sobre ese fluido. ¿De qué manera? Causando presión, que es la consecuencia que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, bien, es la misma fuerza, ¿verdad? Aquí ya la tenemos. Entonces, para la parte B, qué pena, para la parte B, tenemos que la fuerza que causa dicha presión es exactamente el peso. Muy bien, ¿quién lo dijo? Creo que fue Iván, no sé. Entonces, presión es igual a fuerza sobre el área. ¿Sí? Por aquí me hablan. La segunda parte toca tener presente que la presión se divide en cuatro. Ah, muy Sería bien. la tercera. Sería la tercera parte. Muy bien, Roosevelt, sí, muy bien, ¿sí? La cual se puede de eso, muy bien, ¿sí? Exactamente, sí, muy bien. No se me adelante tanto, hágalo ahí y ahorita me ayudas con la cuenta, ¿sí? Entonces, la fuerza y el área, ajá, ¿y esa área de dónde? Por eso tan importante también esto, suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. 0.6 metros cuadrados. Son los 2 metros por el ancho, ¿no? 2 metros de largo, No. Sería 2 por 2. Eso. Los Por 4 metros. 0.3. Claro. Mira, 2 metros de largo, 2 metros de ancho, 30 de profundidad. La profundidad ya es la dimensión extra. Entonces, largo por ancho. Entonces, 4, ¿cierto? Y lo tenemos bien, 4 metros sobre 4 metros cuadrados. Entonces, serían los... voy a colocarles acá como para que no quede ambigüedad. Esto es la fuerza, la magnitud de la fuerza gravitacional, que es esto que está aquí, ¿verdad? Ponerle aquí su vectorcito. Y el módulo del área, ¿verdad? Entonces sería el área que está acá. Entonces sería los 11.000, como es módulo, entonces todo esto son puros números, ¿ok? O sea que está correcto. Entonces 11.760 newtons sobre los 4 metros
cuadrado. Y aquí tenemos, mire, directamente, 1 pascal. ¿Cuánto es eso, por favor? 2.940. 2.940 pascales. Si quieren lo dejan newton metro cuadrado, pero vayamos ya acostumbrándonos a las nuevas unidades. ¿Sí? Y para la parte C, entonces como para interactuar un poquito, Roosevelt, nos comentas, por favor. Bueno, tenemos el colchón apoyado sobre las tablas y tales, pero lo que nos importa es el piso. ¿Y cuál es el punto de conexión con el piso? Pues las 4 paticas. Eso. Entonces, vamos a tener una fuerza, una presión total ejercida sobre una superficie reducida de 4 paticas, que son los que sostienen mi cama del suelo. Ahora bien, nos están diciendo que esas paticas tienen una sección de una circunferencia de 6 centímetros de radio, creo. 2 centímetros. 2 centímetros de radio, entonces quedó mala cuenta. Jeje. Pero en fin, ya ahorita corregimos acá. Entonces, no pasa nada. 2 centímetros de radio. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión total la vamos a dividir entre esas 4 patas y el área pues va a ser establecida por esos 2 centímetros. Recordemos que el área de una circunferencia es pi r cuadrado. Entonces, eso nos da a 12.56 centímetros cuadrados. Eso, chévere, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo? Como bien lo dijo Rubén, gracias. La presión, acuérdense, nuevamente, yo creo que es la parte más importante y que tenemos que irnos hoy pensando. No, está aquí mi blogcito. Cuando nosotros calculábamos esto, es que es muy importante esto, muchachos. La presión, sí, la agarramos en un pedacito para poder visualizar qué es lo que realmente estaba pasando. Es muy fácil escupirles esto que está acá, fuerza sobre área, pero realmente tenemos que entender que eso se está propagando por todo el fluido. Tenemos que entenderlo así, no podemos discretizar. Esa es una de las grandes diferencias entre lo que hacíamos en mecánica de Newton y lo que estamos haciendo ahorita, que es que las cosas están abrazando todo ese fluido. Por eso no podemos hablar de masa, porque la masa es algo como discreto, algo como puntual. Por eso la mecánica de Newton es puntual. Aquí no podemos. Entonces, por eso hablamos de densidad. Claro que sí, llevamos en cuenta la masa, pero también tenemos en cuenta lo que ocupa esa masa, el volumen, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, como acaba de decir Roosevelt, esa presión se está distribuyendo por toda la cama. ¿Cuál es la conexión con el piso? Como dijo, las 4 patas. Así que tenemos que distribuirlo por todo. Obviamente, aparte, si no lo vemos, mire, de gratis no nos están dando eso. Que la sección circular de 2 centímetros de radio. Eso también es un indicativo. Supongamos que no nos damos cuenta, pues de gratis no nos están dando eso. Un problema está bien redactado, o sea, está bien formulado, no está de más, no hay un dato de más. Puede que sí, hay problemas que tienen datos sobrando. Pero vamos a pensar siempre, debemos pensar de que no, de que está bien. Entonces, ese dato no está. ¿Qué pasa? Que tenemos una sección circular de cada una de estas bichitas son redonditas. Vamos a hacerle hasta aquí, hasta un circulito acá, así. Ahí está, ¿sí? Como así. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? La presión, vamos a decir, la presión. ¿De cuánto? De 300 libras, que nos están diciendo aquí, que tenemos que pasarlas a pascales. La presión se distribuye por toda la cama. Por toda la cama. Pero, profe, ¿esa sería la presión de la cama o de la cama ya con el colchón? No, ya es. Y si la cama de agua se sustituye con una cama regular, o sea, ya le quitamos la del colchón, ¿sí? Entonces, o sea, es el colchón sobre la cama, sobre el soporte, ¿no? Sí, ya. O sea, esa es la nueva presión total. Eso, sí. Fíjate que nos las están dando acá. Entonces dice, ¿cuál es la presión? O sea, esto que está aquí se sustituye por una cámara regular de 300 libras. ¿Las libras es qué? ¿Unidades de qué? Del sistema inglés. No, perdón. ¿Son unidades de qué? De peso. ¿Masa? ¿Qué es peso? Una fuerza, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, entonces unidades de fuerza. Eso que está ahí es la fuerza, ¿cierto? Entonces, son libras fuerza, ¿sí? ¿Perdón? Son libras fuerza, ¿cierto? Porque sí, o sea, Sí. hay libras de masa y libras fuerza. No, esto es libra fuerza. Esto es libra fuerza, ¿ok? Entonces son 300 libras fuerza. Sí, claro que sí, ahí es cierto. Y entonces libra fuerza y tenemos la sección circular que es de cada una de 2 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicados por 4 como nos dijo Rubén, ¿no? Se distribuye por toda la cama teniendo un área total
teniendo un área, digamos, de cada patica, de cada pata, de pi por r al cuadrado. Entonces, Entonces, aquí una pequeña cosita, tengo una duda, es Dime. que el radio nos lo están dando en centímetros, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, es pi por 2 al cuadrado o puedo poner pi por 0.02. ¿Lo vamos a manejar en centímetros hay que o en hacer la metros? conversión, claro, claro, hay que hacer la conversión, mucho cuidado con eso, ¿no? Dale. Sí, sí, claro. Entonces tenemos presión, ¿verdad? Son las fuerzas sobre el área, ¿verdad? Y aquí lo importante, digamos que el detallito, más allá de la conversión que tenemos que hacer de acá de las unidades de fuerza, de libra-fuerza, es que tenemos acá que el área va a ser 4 veces pi por r al cuadrado. ¿Ok? 4 paticas. Vamos a hacerle aquí también la sección acá. Listo. ¿Sí? Entonces, listo. Aquí serían las 300 libras y yo aquí tengo la conversión ya lista. Nada, pasándolo serían los 1300 libras, ¿verdad? Entonces sería convertir acá, serían los 1000, son 1334. O sea, las libras llevamos a newton, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí, son 1334.47 sobre 4 pi por los 0.02 al cuadrado. Eso me está dando 1334, esa cuenta y casi la hice yo acá justamente por esa conversión que necesitábamos ahí. 47 sobre 0.0004, por favor me ayudan ahí, ya va, de cualquier cosa que me equivoque. Esto lo que hice fue llevarlo de libra fuerzas a newton, ¿ok? Eso fue lo que hice ahí arriba. Y aquí es 4 pi, aquí me da 0.0004, ¿ok? Y ahí sí me ayuda. Creo que da 2.65, algo así, sí. A mí me da 2,65 por 10 a la 5 pascales. Chequeamos a Sí, ver. profe. Sí, profe, confirmo. ¿Todo bien? Gracias. ¿A cuánto equivale una libra fuerza a newtons? O sea, ¿cómo hiciste la conversión? Sí, ya va. Aquí está. Una libra fuerza son 4.448 newtons. Voy a colocarlo acá. Entonces, rojito, vamos a colocarlo acá. Rojito. Una libra fuerza equivale a 4.448 newton, entonces 300. ¿Cuánto es? ¿Sí? Eso te da eso. Y si no me corrigen, por favor.